Sí, profe, sí lo hicimos, pero como es virtual, no se aplica real. Déjenme ir por la batería porque la iPad se apagó. ¿Me pueden decir qué diámetros obtuvimos el día de ayer? Sí, el primero fue de 37.2. ¿Con acero 750? El bonificable de 98.40. Con ese diámetro fue el de 97. Usted dice el diámetro de las flechas, profe, ¿no? De los engranes. El de las flechas, sí. Nada más obtuvimos uno con el ST50. Sí. ¿Cuánto dio? Primero. Fue de 18.67 milímetros. Sí. 18.67 milímetros. ¿Sí? Sí. Ok, ¿y el diámetro del engrane 1 fue de 37? Sí, de 37.2. Híjole, se descargó por completo el iPad, va a tardar en cargarse, jóvenes. ¿Cómo le hago? Ya va a arrancar, esperen.
¿Pueden calcular el de la flecha 3, 2, 3 y 4, por favor? Para 0 y 750. Sí, profe. Ok, ¿ya me están viendo? Bueno, el pizarrón. Sí. Sí. Ok, ya tenemos aquí el diámetro mínimo de la flecha 1. Diámetro de la flecha 2. Bueno, creo que a mí me dio 31.92. 31.92. Para una 0 de 750, ¿verdad? Sí, El de la flecha 3. 50.68. El de la flecha 4, por favor. Da de 72.27. Sí. Sí. Ok, déjenme poner el dibujo de la flecha, de la transmisión, perdón.
¿Alcanzan a ver hasta acá? A partir del igual a 37.2 y todo eso, pero lo que está al otro lado de la igualdad no, pero supongo que son los diámetros. Son los diámetros de los engranes. ¿Sí? No lo voy a modificar ahorita, no, o sea, no voy a mover el iPad. Como bien dices, están los valores y se alcanzan a ver. A ver, si la flecha 1 midiera 18.67, le voy a poner que son casi 10 milímetros del centro de la flecha para el radio hacia abajo. Esto lo tengo que checar contra el radio del engrane 3, y el radio del engrane 3 es de la mitad de 56, que viene siendo 28. Entonces, son 28 lo que sube de aquí a aquí el radio del engrane 3. 28 más 10 me da 38 y tengo un espacio de 111, no hay ningún problema. Aquí estamos bien. ¿Se entendió? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Ok. En la segunda flecha no hay problema, porque no interfiere el diámetro de la flecha con algún engrane. El chiste es de que estos engranes no choquen. Entonces, con sumar los radios, me debe de dar menor que el 140. Entonces, el radio del engrane 2, que es de, pongámosle, 95 más o menos, son 92.5, casi 93. 92.8. Vamos a ponerle aquí 93. De aquí a aquí. Contra el radio del engrane número 5. Y el radio del engrane número 5 serían 33.35. Entonces, voy a cambiar este engrane 5, engrane 6. Y de aquí a aquí serían 33.35. Más los 93, pues van a dar 126.35 contra 140. Hay espacio suficiente aquí. ¿Se entendió? Sí. Y el otro detalle tendría que estar aquí. El diámetro del engrane, o el radio del engrane 4 sería de 112. Desde aquí hasta aquí serían 112. Y el diámetro de la flecha 4 es de 72.27 entre 2. Es decir, 30 y casi 37. Entonces, el espesor de la flecha me da casi 37 de radio. Más 112. Híjoles, pues me va a dar 149. 149. Contra 130. Sí, se Esto pasa. no puede ser posible. Va a haber interferencia. ¿Qué hacemos? Ah, pues puedo crecer el diámetro del engrane 5. Y con la misma relación que ya teníamos, va a crecer el diámetro del engrane 6, de tal forma que va a hacer que la flecha 6 baje y nos dé más espacio aquí. Ahora bien, si me había dado 149, casi 150, pónganle, vamos a darle unos 20 milímetros más. Es en 170. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, según la fórmula de lo que habíamos visto ayer, era 170. No. El diámetro. El diámetro del engrane 5 sería igual a 170 por 2 entre 1 más la I3. ¿Cuánto vale la I3? 2.89. 2.9.
¿Sí estoy bien con esta fórmula? Sí, nada más que el marcador amarillo como Sí. que refleja mucho. Entonces, Sí, como que, casi no se ve, profe. ajá, no se ve Ahorita tanto. prendo la luz. De hecho, tengo una luz aquí abajo encendida, pero ¿se alcanza a ver mejor? Más o menos. ¿Sí se ve mejor o no? Sí, ya se ve muy bien, profe, gracias. Profe, a mí me quedó una duda. Dígame. ¿Por qué el diámetro de las flechas influye tanto si se supone que de todos modos los engranes pueden tener un espacio en medio para montarse sobre la flecha y pues, o sea, no desplazar la transmisión hacia los lados para que choque con la carcasa? ¿No desplazar la transmisión hacia los lados? O sea, por ejemplo, ahí en la flecha 3 pues los engranes van montados, ajá, sobre la flecha, ¿no? Sí. Entonces el diámetro de los engranes, pues no tendría por qué cambiar, ¿o sí? Aquí no me importó el diámetro de la flecha 3. Ah, no, no, solo es Me un importó ejemplo. el radio del engrane 4, pero acá sí me interesa el diámetro de la flecha porque aquí sí pega la flecha con el engrane. Ah, Sí, ok. acá están separados 130 milímetros, Sí, ya le entendí, profe. Sí, pero aquí no. Y pues bueno, esta fórmula sale de la distancia A3, que es el diámetro del engrane 5 más el diámetro del engrane 6 dividido entre 2. Entonces, si yo sé que el diámetro 6 es 2.9 veces el diámetro 5, me queda que es el diámetro 5 más 2.9 veces el diámetro 5, dividido entre 2. Factorizo el diámetro 5 y el diámetro 5 sería 1 más 2.9 entre 2. Y de esta fórmula despejada de 5, me queda A3 por 2, que A3 ahora le estamos proponiendo de 170 en lugar de 130, por 2, entre 1 más el 1.9. ¿Sí se alcanza a ver completa esta ecuación? Sí. Y pues bueno, esa explicación ya la habíamos visto, pero por eso no lo había puesto, pero creo que vale la pena que lo retomen para asegurarse de que es esta distancia la de 170. ¿Sí? ¿Cuánto da de 5? 117.24. Me da A mí también me dio 87.17. 87.17. No me dio eso. 18. Sí, 18. Ya vi que estoy mal, perdón. Y 252.8 milímetros el diámetro 6. Entonces, estos valores ya no me sirven. Profe, ¿qué hizo ahí abajo de diámetro 6? Es que no alcanza a ver la cámara. ¿Usó de radio para sumarlos? El diámetro 6, 252.8 milímetros. Les voy a tomar foto. A ustedes no, al pintarrón.
Multiplicó el diámetro 5 por la relación de transformación. Así es. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok, jóvenes. El día de ayer nos quedamos viendo esta imagen donde estábamos viendo que también podemos calcular el diámetro de la flecha de otro acero. Y entonces voy a poner una columna al lado derecho de donde tengo los diámetros de las flechas, pero ahora voy a poner condicionante de que sea un acero, ahí sí, 9840 es. Sí. El que nos quedamos viendo el día de ayer, jóvenes. ¿Sí? Sí. Sí. Y veíamos que la fórmula nos decía que el esfuerzo permisible, tau T permisible, era la resistencia a la torsión en el umbral, RT SSH, o bueno, yo le puse RT, pero en su manual dice tau T SSH. ¿Sí? Sí. Entre un factor de seguridad que va de 12 a 14, creo. ¿Sí o no? Dejo de compartir lo que están viendo para que lo vean en la ecuación. Y ahora sí, ahí están viendo que la fórmula del esfuerzo permisible en la tercera columna de datos para el segundo renglón dice que el esfuerzo permisible va de 14 a 18 newton sobre milímetro cuadrado si se desprecia la flexión para un acero ST50. O tau T SSH dividido entre un factor de seguridad que va de 12 a 14. Agarramos el promedio y va a ser 13, ¿no? Sí. Entonces, con ese valor promedio, dejo de compartirles otra vez esto. Y les comparto ahora la gráfica del acero 9840. Esa gráfica del acero 9840 la estuvimos viendo el día de ayer y nos quedamos aquí en el diagrama de Schmidt, donde les dije que la gráfica más pequeñita que está aquí es la resistencia a la torsión dinámica. ¿Me están siguiendo en pantalla con el cursor? Sí, Sí. profe. Ahí donde tengo el cursor dice RTD.
es la resistencia a la torsión dinámica. Todas las 8 gráficas, las 8 hojas de materiales traen una gráfica de RTD. Entonces, en alguna parte, entonces, si este es el primer dibujo, no era el primero, ¿verdad? La primera hoja de datos. No. Si quieren en la portada, en la contraportada de su manual, pueden rayar y decir que RTD es la resistencia a la torsión dinámica. Y pues va a ser la gráfica más pequeñita en todas. La gráfica que le sigue en tamaño es RZD. Es la resistencia a la tensión o compresión dinámica. Exclusivamente tensión o torsión o flexión, perdón, jóvenes. Pero no tensión y flexión debido a flexión. ¿Flexiono o compresión, Inge? Cualquiera de los dos. En aceros la tensión y la compresión se comporta de forma similar, no siendo así en fundiciones. ¿Sí? Sí. Ok, y la gráfica más grande, les decía ayer que era la más fresa, RBD, es la resistencia a la flexión dinámica. ¿Alguna pregunta? ¿Qué valor dimos ayer para la resistencia en el umbral? ¿485? Sí. Ok, ahorita lo anoto allá en el pintarrón y giro la pantalla. Pero quiero terminar con esta hoja, jóvenes, porque estábamos, si mal no recuerdo, en el punto 6, que aquí dice 6, diagrama de Schmidt para resistencia a la fatiga. Continúo con el punto 7, viene diagrama de resistencia a temperaturas elevadas. Y a partir de los 100 grados ya empieza a disminuir el valor de resistencia del límite de cedencia y el límite de ruptura empieza a variar a partir de lo que viene siendo los 450, 430 grados centígrados. El punto número 8 viene aplicaciones y propiedades especiales. Soldabilidad no es apto para soldarse por fusión. Soldadura por puntos es posible. Para trabajar ese acero es en forja y laminado. Y aplicación, elementos que requieren alta resistencia y tenacidad bonificable hasta diámetros de 500 milímetros con resistencia en caliente hasta los 550 grados centígrados. Propiedades especiales, no es sensible a sobrecalentamiento. Y pues bueno, en cada hoja van a ver estos 8 puntos, en algunos no trae tantas cosas, en algunos otros sí. Y pues bueno, lo importante de esta hoja para nosotros ahorita fue el diagrama de Schmidt. Pero en clases posteriores vamos a comprobar que la flecha resiste realmente con las dimensiones que nosotros propusimos. Y eso significa sacar el límite de cedencia, RE, y el límite de ruptura, RM. Y pues bueno, vamos a también estar jugando sacando valores de esta tabla. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, cambio el iPad para que me vean acá. ¿Ya me están viendo o no? No. Ok, voy a trabajar en esta parte del pintarrón ahora. Y dijimos que entonces el valor de la resistencia en el umbral o pulsante a torsión fue de 485 newtons sobre milímetro cuadrado. Eso lo dividimos entre 13, que es un factor de seguridad y me da el esfuerzo permisible para poder calcular el diámetro. Y esto da 31 newtons sobre milímetro cuadrado. Y la fórmula dice que el diámetro, en este caso de la flecha 1,
es igual a 1.72 por la raíz cúbica del momento de torsión de la primera flecha. No lo tengo yo aquí a la mano, ¿me lo dicen? ¿20 punto qué? 20.47 newton metros. Lo cambio a newton milímetro por 10 a la 3 y lo divido entre el esfuerzo permisible, que vale 37.31. Esto nos daría un diámetro aproximadamente de 14 milímetros. ¿Sí o sí? ¿Preguntas? Todo bien. Y ya les gané, ya calculé los diámetros de las 4 flechas. Si se hicieran de un acero, ahí sí 98.40. ¿Preguntas? No, profe. Híjoles, pónganme atención, por favor. Comprar una flecha de 20 milímetros de diámetro de una 0.750 me va a salir más barata que comprar una flecha, pónganle, de 15 milímetros de una 0.9840. Y realmente el cambio de diámetros no es tan grande. Yo me inclinaría más por hacer la flecha de una 0.750, mandar a hacer el engrane 1, el 2, el 3, el 4, el 5 para montarlos en estas flechas, que comprar la flecha. Híjoles, y esta flecha, aunque la puedo dejar de 14 milímetros, no la puedo comprar de 15 milímetros, porque el diámetro del engrane 1 mínimo es de 37.2 milímetros. Significa que cuando menos tengo que comprar una flecha de 40 milímetros para desbastarla y que me quede la flecha con el diámetro menor posible de 14 milímetros. Esta fórmula, jóvenes, me calcula el diámetro mínimo que requiere la flecha para transmitir este momento. Obviamente el diámetro de la flecha de 24.1 milímetros de la flecha 2 es para transmitir el momento que va a haber en la flecha 2. Yo así lo calculé. ¿Les dio lo mismo?
Sí, profe. Un momento de 102.35 Newton metro para la flecha 2. El diámetro de 38.22 es el diámetro mínimo para transmitir en la flecha 3, desde el engrane 4 hasta el engrane 5, el momento de 409.4 Newton sobre Newton metro. Y el diámetro de 54.5 milímetros es el diámetro que tendría que haber desde el engrane 6 hasta la salida de la flecha como mínimo para transmitir el momento de 1187.26 Newton metro. ¿Se entendió? Pero estos son diámetros de flecha. Y si hice la flecha de una 0.9840 es porque dije que a lo mejor podía hacer el engrane en el mismo material de la flecha. Este acero me cuesta caro. Y hacer el engrane número 1 de 37.2 milímetros para después disminuir la flecha a diámetros de 14 mínimo. Híjoles, jóvenes, me va a salir muy caro con una 0.9840. Me conviene más hacer la flecha de una 0.18, perdón, ST50, donde el diámetro mínimo para transmitir la torsión es de 18.67 milímetros. Vamos a redondearlo a 20. ¿Qué significa esto? Sí, que mi primer flecha, jóvenes, va a empezar con un diámetro de 20 milímetros. Híjoles, pero la primera flecha se va a acoplar con el motor eléctrico. ¿Cómo la podemos acoplar? ¿Puede repetirle pregunta, ingeniero? ¿Cómo podemos acoplar mi primer flecha de la transmisión con el motor eléctrico que va a impulsar a la primera flecha? ¿Con una cuña? Con una cuña, ¿ok? Entonces, eso significa, jóvenes, que tengo que poner un cuñero en mi flecha. Y después de que termine el cuñero, puedo hacer el primer cambio de sección. ¿Para qué? Para que después del acoplamiento yo pueda montar después el primer rodamiento. Profe, la concentración de esfuerzos en el cuñero no altera el diámetro mínimo de la flecha. No, lo que va a alterar es el esfuerzo que se está provocando o concentrando aquí. Y que si ese diámetro que tengo aquí no es suficiente para que soporte el esfuerzo ese tipo de acero, ya valí, voy a tener que crecer más el diámetro. Pero ese acero es barato, no hay problema. Puedo crecer un poco más el diámetro. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Después del rodamiento voy a poner otro cambio de sección para que le dé un tope, un escalón al rodamiento. ¿Qué sigue después del rodamiento, jóvenes? Los engranes, ¿no? La primera flecha la tengo que sacar para acoplarla con el motor eléctrico. Pero después de que la flecha ya se acopló con el motor eléctrico, dijimos que teníamos que tener un apoyo
para la primera flecha. Ok, ya tenemos el apoyo allá. Después de eso va a continuar la flecha para después tener el engrane 1. Y después del engrane 1 debo de tener otro apoyo acá para la flecha 1. Y ya la flecha 1 hasta ahí llega, hasta el apoyo. La flecha 2 también tiene que tener sus apoyos. La flecha 3 también tiene que tener sus apoyos. Y la flecha 4, híjoles, ya se me empalmó aquí, pero acuérdense que esto bajó un poquito, pero la flecha 4 también tiene que tener su apoyo. Y la flecha 4 va a tener que salir para acoplarse con las aspas de la batidora que estábamos viendo, de la agitadora, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de entrada, ya vi lo del acoplamiento. Tendría que tener un catálogo ahorita para saber las dimensiones de longitud que le tengo que dar a ese cuñero. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de darle el diámetro que debe de llevar la flecha si va a llevar cuñero, jóvenes. Híjoles, les voy a compartir los apuntes de cuñas. Están en el tomo 3 y ahorita me dicen en qué página está la tabla con la siguiente información. Por favor, váyanse a la tabla 12.8 del tercer tomo. La página 398. ¿Todos ya están? Sí. 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 Ok, la tabla 12.8 dice dimensiones de cuñas rectangulares. La cuña rectangular que vamos a proponer nosotros es la primera que están viendo del lado izquierdo, que es una cuña rectangular según la norma DIN 6885. Hay cuñas con nariz como la que sigue con respecto a la norma 6886 y 6887. Hay cuñas planas conforme a la norma DIN 6883 y 6884. Y hay cuñas huecas también con respecto a la norma 6881 y 6889. Nos vamos a ir con la cuña rectangular que está al principio. La dimensión de la cuña, jóvenes, va a ser B por H por L. La segunda columna tienen B por H. B es el ancho de la cuña, no sé si me estén siguiendo. No estoy compartiendo, sí. No. No, perdón. Les comparto para que me sigan. La segunda columna de la tabla, ¿ya me están siguiendo? Sí. Sí. En la segunda columna de la tabla están viendo el B por H. Y en el dibujito de arriba, B es el ancho de la cuña. H es la altura de la cuña. Pero vean este dibujo, lo voy a amplificar. Vean este dibujo. T1 es el espesor del hueco del cuñero en la flecha. Y T2
es el espesor del cuñero o del hueco en el cubo. ¿Cómo que en el cubo? Sí, voy a dejar de compartir y me voy a traer un acoplamiento. Un acoplamiento que es flexible, pero que se monta con cuña en la flecha. Déjenme ir por él y ahorita se los comparto con el iPad. Esto que traigo en mis manos es una parte del acoplamiento. Ahí se monta la flecha. Y aquí pueden ver donde tengo el dedo de fondo. No, mejor lo quito para ver si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver la ranura o el cuñero, que es ese. Y obviamente esto es lo que va a ir del lado del motor. Con una cuña colocada ahí contra la flecha del motor. La cuña me permite que si la flecha del motor gira, esto también va a girar. Y esto, si se fijaron, tiene ranuras aquí alrededor, porque alrededor de esas ranuras se monta este elemento flexible. Este elemento flexible debería de ir montado entonces, así como lo van a ver ahorita. Colocado así, bueno, así, pero realmente me falta la contraparte de este, que debe de ir del otro lado, para que si este lo mueve el motor, este alambrito mueva a la parte que va montada en la flecha de mi transmisión. De tal forma que entonces la parte del motor se acopla también aquí, enciendo el motor y esto se va a deformar un poquito antes de que gire toda la flecha, pero en la flecha de la transmisión de entrada tengo que poner un cuñero para también montar esta pieza sobre la entrada de la flecha. Y entonces a través de ese cuñero lo voy a montar sobre la flecha, pero tengo que hacer un cuñero en mi flecha. Ya lo dibujé yo allá. Y necesito dejar de compartir para irme a la tabla y que veamos cómo vamos a dimensionar una cuña. Y obviamente el cuñero. Dejo de transmitir aquí. Para compartir otra vez la tabla de las cuñas. Y pues bueno, en esta tabla vamos a entrar de la siguiente forma. Chin, ya es hora. ¿Lo puedo ver en 2 minutos? ¿O me espero mañana? Pues no sé, como usted vea. Si me regalan 2 minutos. Jóvenes, hay que entrar con el diámetro de la flecha. Y vean qué diámetro se está manejando. El diámetro externo. ¿Sí? No es el diámetro que va a quedar con lo que viene siendo la flecha aquí abajo. ¿Sí o sí? Abajo del cuñero. Si mi flecha ahorita yo propuse que fuera de 20 milímetros. No, mejor lo veo mañana porque sí va a tener un poquito de detalle. Me detengo aquí, jóvenes, y mañana necesito que tengan esta página, este manual ahí a la mano. ¿Preguntas? No, profe.
Si no hay preguntas, los veo mañana entonces. Cuídense.